Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos viendo estos tres reyes que tenemos aquí arriba en la pizarra, que son Ezequías, Manasés y Amón. Especialmente dedicamos mucha parte a Ezequías porque su reinado fue muy importante. Vimos que él fue un rey según la voluntad de Dios, fue un rey que impulsó una reforma espiritual en su reino, y vimos también que él estuvo sujeto a por lo menos tres grandes momentos de conflicto. Uno fue la invasión de Sennacherib, que puso en jaque a Jerusalén y estuvo a punto de tomar la ciudad. De hecho, se me olvidó mencionar el otro día, tenemos un mapa en la página 92 de la campaña que este rey Sennacherib, el rey asirio, organizó contra el reino de Ezequías. Ahí tenéis en el mapa de la página 92, entonces las flechas rojas, el ataque viene de arriba, del norte, entonces va a centrarse en diversas ciudades. Como veis ahí, sobre todo son las ciudades fortificadas las que el rey asirio va ganando, va conquistando, y finalmente vuelve hacia la derecha, que es donde están esas otras ciudades cercanas a Jerusalén, que también las va a conquistar, hasta finalmente poner asedio, poner el sitio a Jerusalén, que va a ser milagrosamente librada, como veíamos, por intervención soberana de Dios y sobrenatural, que en una noche hay una mortandad muy grande en el ejército asirio y les obliga entonces a retirarse. Ese fue el primer gran conflicto que tuvo que vivir Ezequías. El segundo gran conflicto fue personal, en el sentido de una enfermedad mortal que el profeta Isaías le anunció que de parte de Dios le había venido, y entonces ante el ruego de Ezequías Dios lo sanó. Y luego la tercera gran prueba o conflicto en el que Ezequías vive, aunque no es un conflicto en realidad, más bien parece algo muy agradable, porque es la llegada de los mensajeros, de los embajadores de Babilonia, que vienen para felicitarlo, para darle la enhorabuena por lo que ha pasado, por su sanidad y también por la liberación de Jerusalén. Y ahí vimos entonces que Ezequías va a caer en la vanidad, en la vanagloria, cuando les muestre a esos embajadores entonces todas los tesoros que él tiene, las armas, es decir, todos sus logros, ¿no? Y entonces veíamos que eso fue una debilidad por parte de Ezequías. Tras la muerte de Ezequías, es Manasés, entonces su hijo, el que va a reinar. Decíamos que era el reinado más largo de todos los reyes, 55 años nada menos, y a diferencia de su padre, que es un hombre de Dios, Manasés es todo lo contrario. Va a derribar todo lo que su padre ha construido en el sentido bueno de la palabra, y va a instaurar todo lo malo referente a maldad, a idolatría, a perversidad, etc. Aunque el libro de Reyes no lo dice, pero cuando vayamos a Segundo de Crónicas, entonces ahí vamos a ver que Manasés en la última etapa de su vida se va a convertir, en el momento en el que se vea en aprietos, se vea en apuros. Este hombre se va a humillar delante de Dios y va a haber un cambio genuino y verdadero en su vida. Por cierto, de Manasés, la tradición judía dice que él mandó aserrar por la mitad al profeta Isaías. No consta en los libros de Reyes ni de Crónicas, pero en la tradición judía se afirma esto. Y de hecho puede haber a eso
a ese hecho una referencia en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y versículo 37, donde dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Bueno, esta alusión aquí a aserrados se piensa que es precisamente lo que la tradición judía sostiene sobre lo que Manasés hizo con el profeta Isaías. Después de la muerte de Manasés, asciende al trono su hijo Amón, que solamente va a durar en el trono 2 años, porque va a morir fruto de una conspiración. Y va a seguir en los pasos que su padre había seguido en su juventud. Va a ser un rey también malvado y depravado, tras lo cual, tras la muerte de Amón, entonces va a subir al trono Josías. Y aquí es donde entonces vamos a comenzar la enseñanza de hoy. Estamos en el Segundo de Reyes, en el capítulo 22 y versículo 1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jerida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos del Señor y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías va a ser uno de los grandes reyes de la dinastía de David. De hecho, cuando lleguemos al final de su vida y se haga la evaluación de su vida, la evaluación no puede ser mejor. Se dice que no hubo ninguno que se convirtiera de todo corazón al Señor como él, ni antes ni después de él. Y de hecho Josías va a seguir en los pasos de su bisabuelo, Ezequías, en el sentido de impulsar un avivamiento, una reforma espiritual en su nación. Dijimos que Ezequías y Josías son los únicos reyes que se atrevieron a derribar los lugares altos que estaban desparramados por todos los lugares de la nación. Pues Josías efectivamente va a realizar esa tarea de acabar con todo eso. Pero antes de llegar a ese punto hay un hecho que parece una casualidad, pero que no es una casualidad, sino que es más bien un hecho providencial, un hecho que Dios permite que surja y que va a ser el detonante que va a poner en marcha todo el avivamiento espiritual del que Josías va a ser cabeza. Tenemos allí en el versículo 3 de este capítulo 22: a los 18 años del rey Josías envió el rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulán, escriba a la casa del Señor, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa del Señor, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Es decir, Josías tiene un corazón por la casa de Dios, y ese corazón por la casa de Dios, que es el templo, es en definitiva un corazón por Dios, lo mismo que su bisabuelo. Y entonces lo que Josías va a hacer va a ser iniciar una serie de reparaciones en la casa de Dios. Después de los 2 años que Amón ha reinado, la casa de Dios ha quedado, si no abandonada, ha quedado en un estado de semiabandono, con lo cual todo eso ha tenido repercusiones en el deterioro del edificio. Y entonces Josías se pone manos a la obra
a reparar el edificio físico. Y cuando están haciendo las tareas de reparación, entonces es cuando va a ocurrir este hecho al que yo aludía antes. Versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Así que ahí estaba el libro de la ley en la casa de Dios. Seguramente estaría en algún rincón, estaría en algún hueco olvidado, ahí perdido, tal vez había muchas cosas encima puestas, nadie se había percatado, nadie lo había echado en falta tampoco, pero cuando se producen estos arreglos, entonces es cuando se realiza el descubrimiento de este libro de la ley del Señor. Y es el sumo sacerdote, este Hilcías, el que se lo da a este escriba Safán. Un escriba era alguien, como bien dice la palabra, escriba viene de escribir, entonces es alguien entendido en letras, entendido en libros. Es alguien, un experto, un erudito, vamos a decir. Estamos en un tiempo en el que probablemente no todo el mundo tiene acceso a libros, ni a lectura, ni nada de eso. Pero aquí tenemos a un hombre que sí sabe de lo que tiene entre manos. Y en el versículo 9, viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo, el arreglo de la casa del Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Fíjate, hay aquí una diferencia entre la manera como se refiere el sacerdote Hilcías al libro y cómo se refiere el escriba Safán al libro. El sacerdote Hilcías dice en el versículo 8, le dice a Safán: he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Así que el sacerdote, en cuanto lo ve, reconoce lo que tiene entre manos. No es cualquier libro, no es cualquier cosa. No, lo que han encontrado es nada más y nada menos que la ley del Señor, o sea, la palabra de Dios. Sin embargo, cuando Hilcías, el escriba, lee el libro y se da cuenta de lo que es, y luego le da cuentas al rey de lo que han hallado, la mención que hace este escriba Safán en el versículo 10 es: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Hay una diferencia entre decir el libro de la ley del Señor, que es como lo reconoce el sacerdote, a decir un libro, como lo reconoce el escriba Safán. O sea, un libro, una curiosidad, algo interesante, pero un libro al fin y al cabo, no pasa de eso. Hay una gran diferencia. En el sacerdote hay un reconocimiento formal y verdadero de lo que tiene entre manos. En este escriba, que como digo, insisto, es un experto, es un erudito, sin embargo, no capta a ver nada más que lo que hay allí es un escrito. Me da la impresión de que en tiempos actuales y en tiempos recientes y demás hay muchos entendidos y muchos eruditos y muchos doctores en teología y demás que no pasan de considerar a la Biblia más que eso, más que un libro. Quizás un libro interesante en cuanto a historia, en cuanto a literatura, en cuanto a adquirir conocimiento y demás, pero no le dan el verdadero valor, el verdadero sentido que tiene este libro, el peso, la autoridad que viene de arriba. De todas maneras, el sacerdote Hilcías, aún reconociendo que está ante
el libro de la ley no pasa tampoco de ahí. Es decir, ese libro, aunque lo reconoce como tal, sin embargo, no le apela personalmente, no le habla directamente. Pero cuando dice en el versículo 11, o mejor 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Fíjate la diferencia. 3 actitudes muy diferentes. El sacerdote es el libro de la ley, pero no me apela, no me habla personalmente, no me inquieta, no me quebranta. El erudito, el experto, Safán, un libro, algo lejano, algo distante. El rey Josías, cuando oye lo que en el libro está escrito, rasga sus vestiduras, es decir, se quebranta, se humilla, reconoce que este libro tiene un mensaje, no un mensaje impersonal o un mensaje global, tiene un mensaje personal, directo, para él. Y de ahí viene entonces la reacción de humillación y de quebrantamiento ante lo que está escuchando. Lo que está escuchando no son simplemente palabras que Moisés escribió hace muchos siglos y que, bueno, sí, es la historia, es la tradición, es todo lo otro, sino que lo que está escuchando es palabra verdadera, palabra viva de Dios y palabra viva de Dios para él. Versículo 12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad al Señor por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Es decir, la lectura de este libro lo que produce en el rey Josías es una convicción de pecado. Se da cuenta de que han estado viviendo su padre, la primera parte del reinado de su abuelo y otros reyes anteriores, antes de su bisabuelo Ezequías, han estado viviendo fuera totalmente de la voluntad de Dios. Por tanto, los avisos, las advertencias contenidas en ese libro sobre la transgresión de la ley, de la palabra de Dios, eso va a traer sus consecuencias. Y ahí es donde viene entonces esta actitud de humillación y de quebrantamiento de Josías ante la palabra de Dios. Y va a buscar a Dios como consecuencia y va a buscar palabra directa de Dios sobre lo que tiene que hacer, sobre lo que va a ocurrir. Y es ahí donde en el versículo 14, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Llama la atención que Josías va a consultar a esta mujer que se llama Hulda. Aunque Jeremías comienza su ministerio en el reinado de Josías, sin embargo se ve que Jeremías lo comenzó el ministerio un poco después de este acontecimiento, porque Josías no va a consultar a Jeremías, sino que va a consultar a esta mujer a la que se denomina profetisa. Hay algunas mujeres en el Antiguo Testamento a las que se denomina profetisa. Una fue María, la hermana de Moisés y la de Aarón. Otra fue Débora, también se le da ese calificativo de profetisa, y a esta mujer Hulda en el Antiguo Testamento. Luego tendremos en el Nuevo Testamento a otra mujer, Ana, que se le llama también profetisa, la que va al templo cuando
Jesús es llevado por sus padres para ser presentado allí. Y esta mujer entonces le va a dar una palabra de Dios para Josías, y la tenemos allí, versículo 15. Ella les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo el Señor, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis al Señor, diréis así: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante del Señor cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice el Señor. Por tanto, he aquí que yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Así que aquí hay dos cosas en este mensaje. Una palabra de sentencia, una palabra de condenación. Efectivamente, lo que dice este libro es lo que va a ocurrir. Pero, al mismo tiempo, hay una promesa aquí de misericordia y de gracia para el rey Josías a causa precisamente de este quebrantamiento. Todos esos sucesos terribles que van a ocurrir unos años más tarde no van a ocurrir en el tiempo del rey Josías, precisamente por causa de esta actitud que él tiene. Y es lo que dice el Salmo 51 y versículo 17: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y efectivamente aquí tenemos en el rey Josías un corazón contrito y humillado delante de Dios, y por lo tanto eso Dios lo tiene en cuenta. Es también la palabra que el profeta Isaías tiene en el capítulo 66 de su libro, en el versículo 2. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dijo el Señor. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, como Josías, y que tiembla a mi palabra. Mi palabra es para tomarla en serio, y efectivamente eso es lo que Josías está haciendo aquí. Y no termina aquí todo lo que Josías va a hacer, porque a partir de este momento él va a emprender esa serie de cambios y de reformas, y va a dirigir ese avivamiento espiritual para conducir a su nación hacia Dios. Y allí tenemos en el capítulo 23 y versículo 1: entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa del Señor con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa del Señor. Así que ese libro que él ha leído, que él ha escuchado, el mensaje, no quiere que se quede solamente el mensaje para él solo, sino que quiere que ese mensaje se difunda, quiere que ese mensaje se publique. La gente, mi pueblo, tiene que escuchar esta palabra, tiene que conocer esta palabra, y conocerla evidentemente es para ponerla por obra. Hay ciertos momentos en los que el pueblo de Dios, vemos en el Antiguo Testamento, que hace un alto en el camino, que se para considerar la palabra de Dios. En la conquista de Canaán por Josué y el ejército de Israel, después de las primeras batallas, hay un momento en el que se detienen para hacer la lectura de la ley.
Hay que volver otra vez de nuevo a las raíces. En el libro de Nehemías también el sacerdote Esdras va a ponerse en un púlpito de madera que han hecho para la ocasión y va a leer a toda la gente la ley del Señor. Y aquí tenemos también en esta ocasión solemne en la cual Josías quiere que el mensaje de la palabra de Dios se difunda y sea conocido por su gente. Y no solamente eso, sino que además de escuchar la palabra de Dios, se ponga por obra, se ponga en práctica. Versículo 3. Y poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante del Señor de que irían en pos del Señor y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían la palabra del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Así que aquí tenemos dos cosas muy importantes. Escuchar el mensaje del libro, hay que conocerlo. Y segunda cosa es llegar a un compromiso de poner por obra eso que se ha escuchado. Es decir, la palabra no es simplemente una cosa para ser oída que entra por un oído, una oreja, y sale por la otra y ya está. O como el que da una conferencia y dice, ¡ay, qué bien, qué interesante, qué bonito es todo esto! Muy, muy bien. Y luego cuando sales de la conferencia te olvidas del asunto porque eso ha sido bueno para el rato que has estado ahí, pero nada más. Pero aquí se está haciendo las dos cosas, leyendo el libro de la ley y también haciendo un compromiso, un pacto de poner por obra todo eso. Es lo que dice Santiago en su carta, de no ser simplemente oidores de la palabra, sino hacedores de la misma. Y esto es lo que Josías quiere hacer y quiere también que su pueblo haga. A partir de este momento, desde el versículo 4 de este capítulo 23 en adelante, Josías emprende toda una destrucción de la idolatría que había en su nación, que había en su reino. Hay la variedad de idolatría que nos presenta el texto es enorme, es muy grande. Por ejemplo, en el versículo 6, hizo también sacar la imagen de Asera fuera de la casa del Señor, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, había una imagen de Asera dentro de la casa del Señor, dentro del templo. En el versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército de los cielos. Cuando en el Antiguo Testamento se habla del ejército de los cielos, puede tener varias acepciones, varias maneras de ser entendido. A veces se refiere a todos los cuerpos celestes, a veces se puede referir también a todas las criaturas celestiales, es decir, a los ángeles, a los seres que Dios ha creado, espirituales, pero a veces también puede referirse al zodíaco, es decir, a la creencia de que los astros tienen una influencia determinante sobre nuestras vidas dependiendo de la fecha en la cual nosotros hayamos nacido. Y aquí es muy posible que sea esta la intención, el entendimiento que hay que darle a esta expresión, el ejército de los cielos. La creencia supersticiosa, entonces, en la influencia positiva o negativa que tienen los astros en nuestra vida. También tenemos en el versículo 7, además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Prostitución
dentro de la casa del Señor. Ya no solamente en los lugares altos, en las colinas alrededor de Jerusalén o en otras poblaciones, sino dentro mismo de la casa de Dios. En el versículo 10, asimismo profanó a Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para que ninguno pasase su hijo o su hija por fuego a Moloc. Era otra de las prácticas que venían de los cananeos, de los sacrificios humanos de niños pequeños para tratar de complacer o de aplacar a este ídolo que se llamaba Moloc. Versículo 11, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol a la entrada del templo del Señor junto a la cámara de Natán Melech, eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. No sabemos muy bien qué significa esto de los caballos y los carros del sol, pero es evidente que se trata también de algo que tiene que ver con la idolatría, porque dice los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al sol, como si el sol fuera también un objeto digno de adoración. Y luego tenemos en el versículo 12, derribó además el rey los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, y los altares que había hecho Manasés en los dos atrios de la casa del Señor. Y de allí corrió y arrojó el polvo al arroyo del Cedrón. Fijaros toda la variedad tan grande de idolatría que tenemos aquí. Ya no es solamente Baal y Asera, que son los viejos ídolos súper conocidos que tenemos a lo largo de todos estos siglos. No, aquí se han ido añadiendo otras formas de adoración a ídolos, algunas de las cuales son nuevas, no se mencionan nunca antes. También es de notar aquí el arraigo de los viejos ídolos. Tenemos en el versículo 13, asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Son los ídolos de Salomón. Allí estaban, allí permanecían. Han pasado casi 400 años desde que Salomón instaurara todo esto, y ahí siguen, hasta que este hombre viene para derribar y destruir todas estas cosas. Vemos que se trata de una labor que requiere un gran esfuerzo y una gran fuerza y convicción espiritual para decir: no me paro ante nada ni ante nadie. Me importa poco que esto venga de Salomón o venga de mi bisabuelo o venga de quien venga o venga de mi padre, lo voy a tirar, lo voy a echar por tierra. Y además el alcance de la obra de Josías no se ciñe solamente a Jerusalén o no se ciñe solamente a su reino, que es el de Judá, sino que va a ir más allá de sus fronteras. Recordemos que en este momento se ha producido ya la caída de Samaria hace tiempo. En su lugar han venido gente de Asiria a poblar lo que ha quedado despoblado, y lo que va a hacer el rey Josías es entrar en el territorio de Samaria para impulsar allí también la obra contra la idolatría. Allí lo tenemos en el versículo 15. Igualmente el altar que estaba en Betel. Betel no pertenece al reino de Judá. Betel pertenece al reino que era de las 10 tribus, al reino del norte. Y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de Asera.
Y luego en el versículo 19, y todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria, las cuales habían hecho los reyes de Israel para provocar a ira, las quitó también Josías e hizo de ellas como había hecho en Betel. Es decir, va más allá de sus fronteras y va a entrar en el territorio del antiguo reino de Israel para también derribar de allí todo eso. Porque él considera que todo ese territorio, aunque no está bajo su jurisdicción, bajo su competencia directa, sin embargo, él considera que todo eso forma parte del territorio, de la tierra que Dios prometió a su pueblo, a Israel, y por lo tanto va a ir allí también para realizar toda esta obra de acabar con la idolatría. Verdaderamente estamos ante un hombre de una talla espiritual descomunal, única, como digo, entre los reyes de Israel. Y después de toda esta obra destructora, va a realizar algo que no es destructivo, sino que es constructivo, y es la celebración de la Pascua, versículo 21. Entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo: haced la Pascua al Señor vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. No había sido hecho tal Pascua, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua al Señor en Jerusalén. Es una celebración para Dios, es gozarnos en el portento que Dios hizo cuando nos sacó de Egipto. Si estamos aquí, si estamos viviendo como un reino, es gracias precisamente a aquel acontecimiento salvador que Dios realizó siglos atrás. Y aquí Josías entonces celebra esta Pascua. Ahí tenemos la evaluación que se hace de este hombre. La evaluación la tenemos en el versículo 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese al Señor de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es decir, la evaluación, la valoración que se hace de Josías no puede ser mejor. Verdaderamente un hombre de Dios, un hombre de Dios. Y sin embargo, pareciera que estamos en un momento de brillo espiritual, de esplendor espiritual, que toda la nación está yendo en pos de Dios, todos fieles, todos entregados, todos dedicados a Dios. Para un observador externo, para un observador superficial, sacaría esta conclusión de decir: gloria a Dios, esto es el paraíso en la tierra, se está haciendo la voluntad de Dios plenamente. Sin embargo, para un observador perspicaz, para un observador agudo que ve más allá de las simples apariencias, las cosas no son tales cuales parecen. Porque una cosa es la conversión personal de Josías, una cosa es el corazón que Josías tiene para Dios, y otra cosa es el corazón que hay en la nación, el alma de la nación. Y el alma colectiva de la nación, lo único que ha pasado es que se ha amoldado, adaptado al impulso que Josías está realizando. Él tiene la autoridad, él es el rey. Por lo tanto, vamos a hacerle caso, vamos a adaptarnos a lo que Josías está trayendo. Pero la conversión personal que ha tenido Josías, eso no está ocurriendo en el corazón de la gente.
Y la demostración de eso la tenemos en las profecías de Jeremías y Sofonías, que viven en el tiempo de Josías. ¿Y cómo ve Jeremías la situación? ¿Está deslumbrado y diciendo, maravilloso, esto es magnífico? No. Lo que Jeremías está viendo es algo muy, muy diferente. Si vamos al libro de Jeremías, al capítulo 3 y versículo 6, dice así: me dijo el Señor, en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo le había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. En días del rey Josías, cuando parece que todos los corazones son leales y fieles a Dios y parece que toda la nación se ha comprometido en ese pacto ante Dios, la realidad detrás de toda la superficie es esta que hay aquí. La rebelde aquí literalmente es la apóstata Israel, que ha fornicado y por lo tanto ha sido enviada al cautiverio, y Dios está diciendo por medio del profeta, al ver esto, tal vez reaccionen, pero no. Lo vio su hermana, la rebelde Judá. Aquí esta palabra rebelde es la palabra infiel. Al reino del norte se le llama apóstata y a este reino de Judá se le llama infiel, la infiel Judá. No tuvo temor la infiel Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Este es el verdadero estado de la nación, incluso bajo Josías. No hay una conversión auténtica, no hay un arrepentimiento de corazón y verdadero. Hay un adaptarse a las nuevas circunstancias, a la directriz que Josías quiere traer sobre la nación. Y si vamos al libro del profeta Sofonías, en el capítulo 3 y versículo 1, ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en el Señor, no se acercó a su Dios. Fíjate qué calificativos. Y evidentemente de la ciudad de la que se está hablando aquí, de la que está hablando el profeta Sofonías, no es otra que Jerusalén. Ciudad rebelde y contaminada y opresora. Uf. Así que aquí tenemos la valoración sobre Josías, un hombre de Dios. Pero las condiciones de la nación son muy diferentes. Y es por esto, y volvemos a nuestro capítulo 23 de Segundo de Reyes, versículo 26, con todo eso, o sea, con todo lo que el rey hizo a favor de Dios, por la causa de Dios, con todo eso, el Señor no desistió del ardor,
con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. La huella de Manasés, que se arrepintió también personalmente, pero la huella que dejó en el pueblo, eso ha quedado, las semillas malvadas que se sembraron ahí han quedado en el pueblo y no han sido desarraigadas. Y después de todo esto se va a producir la muerte de Josías. La muerte de Josías es una muerte prematura, porque este hombre muere con 39 años. Con 8 años, cuando tenía 8 años de edad, ascendió al trono, estuvo 31 años como rey y a los 39 años él va a perecer en una batalla. Tenemos allí los detalles en el versículo 28. Los demás hechos de Josías y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megido. Es la muerte de Josías en Megido, frente a Faraón, al rey de Egipto, Necao. Tenemos aquí un mapa en la página 87 del manual. Allí tenemos las flechas de color morado que viene de abajo, del sur, de Egipto, que es el avance de Necao, del faraón. Necao va hacia el norte, hacia arriba del todo. ¿Veis allí arriba del todo Carquemis? Él, la intención que tiene es subir hasta allí. No tiene nada que ver, no quiere nada que ver con Josías ni con Judá. Pero Josías tal vez se siente amenazado, tal vez piensa que hay un peligro y entonces va al encuentro de Necao, va a hacerle frente. Y ahí tenemos la flecha verde, entonces, donde se produce la batalla de Megido. Y en Megido es donde Josías va a caer, entonces, muerto. Y ahí es donde se produce el fin de su existencia y también el fin de toda esta etapa de reformas que ya no va a ser seguida por ninguno de sus sucesores. El sitio de Megido tiene una significación especial. En Megido fue donde se produjo la victoria sobre los cananeos de Débora y el ejército que ella y Barak mandaban de Israel. Los cananeos tenían 400 carros herrados, es decir, en principio era un ejército invencible, pero sin embargo va a haber una intervención sobrenatural de Dios, un torrente que se va a desatar, una lluvia torrencial que va a atascar los carros en el barro y por lo tanto eso va a facilitar la victoria de Israel, de Débora y de Barak en Megido. En Megido también es donde se produce aquí la muerte de Josías y Megido va a aparecernos en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que con un nombre un poquito variado, pero es el nombre este. Lo tenemos en Apocalipsis 16:16. Dice allí, Apocalipsis 16:16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Bueno, Armagedón es una palabra que está compuesta de dos. Que es monte, y Megido,
Lo que pasa es que hay aquí una variación hacia el griego y por eso se ha convertido en Armagedón. Pero esto es monte de Meguido. Así que esta batalla final, esta batalla última de la que nos habla el libro de Apocalipsis, entonces tiene lugar en este lugar de Meguido. Es muy posible que esta muerte prematura de Josías, que en un sentido es una tragedia porque un hombre de esta categoría, de esta talla espiritual, su pérdida no puede ser más que una tragedia, y por eso es posible que haya una referencia a ese dolor por la pérdida en el libro de Lamentaciones del profeta Jeremías. Allí en el capítulo 4 y versículo 20 dice: el aliento de nuestras vidas, el ungido del Señor, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. El aliento de nuestras vidas. ¿Era Josías un aliento? Claro que sí. ¿Era el ungido del Señor? Claro que sí. ¿Era alguien que despertaba esperanza, despertaba expectativas? Claro que sí. Ha habido una pérdida, ha habido una muerte, ha sido quitado de en medio. De todas maneras, lo que aquí está ocurriendo con esta muerte prematura es lo que la profetisa Hulda le dijo al rey, de que no vería el mal de Jerusalén, no sucedería en sus días, y de esta manera lo que Dios está haciendo es quitando de en medio a Josías para que no tenga que pasar los difíciles tragos y amargos que sus descendientes inmediatos van a tener que experimentar. Al morir Josías, asciende al trono su hijo Joacaz. Aquí os he puesto unos nombres en rojo al lado de los nombres de estos 4 reyes. Es porque son nombres con los cuales son también nombrados, o en estos libros de reyes o en los libros de crónicas. Joacaz es Salum, es el mismo personaje, Salum y Joacaz. Joacim antes se llamaba Eliakim. Le van a cambiar el nombre. Precisamente el faraón que mata a su padre le va a cambiar el nombre de Eliakim por Joacim. Joaquín recibe los nombres de Jeconías y Conías. En los libros del profeta Jeremías se les denomina con estos 2 nombres también, y en la genealogía de Mateo, capítulo 1, en la que está la genealogía de Jesús, no aparece el nombre de Joaquín, sino de Jeconías, pero es el mismo personaje. Y Sedequías antes se llamaba Matanías, y Nabucodonosor le va a cambiar el nombre por el de Sedequías. Es solamente para que no sea que veamos y digamos, pero ¿y este Salum quién era? ¿O este Eliakim? Entonces aquí tenemos la correspondencia de los diferentes nombres. Estos reyes van a estar ya bajo el control, si no total, casi total, de reyes extranjeros. Joacaz va a estar 3 meses en el trono. Una vez que su padre muera, Joacaz dura 3 meses en el trono, porque va a ser quitado del trono por el que ha dado muerte a su padre, Necao. Ahora Necao se siente fuerte y dice: ahora mando yo aquí y pongo en el trono a quien yo quiero. Normalmente esto es una costumbre muy extendida, de que cuando hay un conquistador de un territorio, lo que hace es poner como gobernante a alguien
que él pueda manejar, alguien que pueda ser bastante dúctil, bastante maleable a su voluntad. Porque si hay alguien que le resiste, eso va a ser un problema. Entonces, lo que hace Necao es quitar del trono a Joacaz y lo va a mandar deportado a Egipto. Y va a poner en su lugar a su hermano Eliaquim, a quien le pone este nombre de Joacim. Y bajo Joacim va a ocurrir un acontecimiento internacional muy importante. Muy importante. Estamos en el mapa de la página 87, ¿verdad? Se ha producido la batalla de Meguido, en la que Josías ha perdido la vida, y poco después se va a producir la batalla de Carquemis. Es decir, Necao continúa su avance después de haber dado muerte a Josías, continúa su avance hacia el norte hasta esta población de Carquemis, donde los egipcios, junto con los asirios, se van a enfrentar a los babilonios mandados por Nabucodonosor, y en esta batalla de Carquemis, que es una de las batallas más importantes de la antigüedad, lo que se va a producir es un vuelco de quién manda en toda esta región. Hasta este momento han estado mandando los asirios, que son los que mandaron al cautiverio, a Samaria, el imperio asirio, que se ha hecho dueño de prácticamente todos los reinos de por allí. Pero en esta batalla de Carquemis se produce la derrota aplastante del ejército asirio y también del ejército egipcio, que se han aliado para luchar contra Nabucodonosor. De tal manera que a partir de este momento, de esta batalla de Carquemis, quien manda en la región, quien manda en el mundo, es Babilonia, es Nabucodonosor, que instaura todo un imperio. Allí tenemos en el mapa 127, de la página 127, los grandes imperios que dominan en este momento, en tiempo de Jeremías. Y ahí tenéis, en color rosa, es el imperio babilónico. ¿Lo veis ahí? Si os dais cuenta y lo comparáis con el mapa de la página 120, si podéis tener las dos hojas así más o menos pilladas, veréis que el mapa de la página 120 está mostrando el territorio del imperio asirio, y el mapa de la página 127 está mostrando el territorio del imperio babilónico. Y si os dais cuenta, lo que antes era de Asiria, ahora ha pasado a ser de Babilonia. Asiria ha sido liquidada, desaparecida. Nínive, la orgullosa capital de Asiria, ha sido tomada por los babilonios, y en Carquemis ya ha sido el golpe final que destruye al imperio asirio y emerge este imperio de Babilonia bajo el mando de Nabucodonosor. Vamos a ver a Nabucodonosor luego en el profeta Jeremías y también en el libro de Daniel. Pero como digo, aquí es donde hay un vuelco total de la situación. Y aquí tenemos entonces, en el reinado de Joacim, es donde se va a producir la primera deportación de gente de Jerusalén a Babilonia, a manos de Nabucodonosor. Eso no quiere decir que Jerusalén cae, no, pero sí que Jerusalén ya está dominada por Nabucodonosor.
En esa primera deportación es donde Daniel y los otros jóvenes como él van a ser llevados a Babilonia. Si vamos un momentito al capítulo 1 del libro de Daniel, versículo 1, en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y entonces, además de todos estos tesoros, va a ir gente deportada para allá, uno de los cuales es precisamente Daniel. Así que aquí tenemos la primera deportación bajo el reinado de Joacim. Allí lo tenemos, estamos en 2 de Reyes, capítulo 23 y versículo 36. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero el Señor envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de asirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra del Señor que había hablado por sus siervos los profetas. Y Joacim va a terminar siendo llevado, deportado a Babilonia. En realidad, todos los hijos de Josías y el nieto, que es Joaquín, todos van a terminar deportados. Uno en Egipto y estos 3 en Babilonia. Ninguno va a terminar sus días en Jerusalén. Cuando lleguemos, si Dios quiere, al profeta Jeremías, veremos que Joacim tiene un papel bastante grande en los capítulos del libro de Jeremías. De hecho, él fue el que quemó el escrito en el que Baruch, que era el ayudante de Jeremías, escribió las profecías que Jeremías dio contra Joacim y contra Jerusalén. En un arrebato de soberbia, cuando estaba escuchando las palabras de aquel escrito, cogió el papel y lo echó al brasero y lo quemó. Esto es lo que hizo Joacim con la profecía de Jeremías. Después de que Nabucodonosor lleva a Joacim a la deportación, entonces asciende al trono su hijo Joaquín. Es decir, este es nieto de Josías, Joaquín, que también se le llama Jeconías y Conías. Él va a estar en el trono solamente 3 meses, porque aquí es donde se va a producir la segunda deportación. Hay 3 deportaciones, una bajo Joacim, otra bajo Joaquín y la final que es bajo Sedequías. En esta deportación de Joaquín, la gente que va a ser mandada a Babilonia van a ser gente de categoría, nobles, gente militar de importancia y también los artesanos y los herreros. De tal manera que lo que está haciendo Nabucodonosor es dejar a Jerusalén en un estado de debilidad tan grande que no pueda haber resistencia. Al rey lo manda a la deportación, manda también a los mejores jefes del ejército a la deportación y manda también a los herreros y artesanos. Los herreros y artesanos son los que pueden fabricar armas. Si tú te quedas sin herreros y sin artesanos, tú no puedes ni hacer espadas, ni puedes hacer escudos, ni puedes hacer flechas, ni arcos, ni nada. Entonces estás a expensas del enemigo. Y eso es lo que hace Nabucodonosor entonces con Jerusalén. Y finalmente, después de la deportación
de Joaquín, asciende al trono, o mejor dicho, Nabucodonosor pone en el trono a Sedequías, que es hijo de Josías. Así que hay 3 hijos de Josías que van a reinar y un nieto que es Joaquín. Pero el último es hijo de Josías, que es Sedequías. Y va a estar 11 años en el trono. Y es aquí donde se va a producir la caída de Jerusalén y la deportación final a Babilonia. Allí lo tenemos en el capítulo 24 y versículo 18. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 11 años. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a todo lo que había hecho Joacim. Vino pues la ira del Señor contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia, y Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Pero es una rebelión que es infructuosa, que es vana. ¿Cómo va a poder él tener éxito en esta rebelión contra alguien tan potente y tan fuerte? Entonces, finalmente Jerusalén va a ser puesta bajo asedio. Capítulo 25 y versículo 1. Aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, y si han abierto una brecha en el muro de la ciudad, quiere decir que la ciudad ha caído, porque el ejército caldeo, el ejército babilonio, ya puede penetrar libremente en ella y por lo tanto apoderarse de ella. El rey Sedequías va a intentar huir, pero su huida va a tener poco recorrido, porque cuando llegue, antes de llegar a los llanos de Jericó, es decir, unos poquitos kilómetros más allá de Jerusalén, lo toman preso, lo llevan a donde está el rey Nabucodonosor, matan a los hijos de Sedequías, y después de matar a los hijos de Sedequías en su presencia, le sacan los ojos y lo llevan cargado de cadenas a Babilonia. Este es el fin, entonces, del reinado de Sedequías, y no solamente del reinado de Sedequías, sino que también del reino de Judá. Han sido 400 años desde Salomón hasta aquí. 20 reyes. Ha habido 20 reyes en el trono. Y aquí tenemos como el aviso, la advertencia que Dios le diera a Salomón en cuanto al templo, en cuanto a la casa de Dios, no fuera a ser que ellos confiaran de una manera ilusoria en que la casa de Dios, por así decirlo, les hacía indemnes del peligro o de la amenaza. Se ha cumplido. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 9, y versículos 6 al 8, más si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos, y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Entonces, esta palabra es precisamente la que aquí se está cumpliendo en este momento de la caída de Jerusalén. Se produce la destrucción del templo, capítulo 25
y versículo 9. Y quemó la casa del Señor y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Se produce la tercera deportación, versículo 11, y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Solamente van a quedar en Jerusalén la gente más pobre, para que cuiden las viñas y labren la tierra, pero nada más. Todos los demás van a ser llevados a Babilonia. Y a continuación, lo que Nabucodonosor va a hacer va a ser imponer un gobernador que gobierne en Jerusalén. Pero ese gobernador va a ser asesinado y a consecuencia de ese asesinato, temiendo las represalias de Nabucodonosor, lo que va a ocurrir es que los judíos se van a marchar a Egipto, llevándose a Jeremías con ellos. Allí en el mapa de la página 134, tenemos el territorio que ocupa el imperio de Babilonia bajo Nabucodonosor y sus sucesores. Es un imperio que no va a durar mucho tiempo. Va a durar aproximadamente 70 años. Los persas van a venir, van a capturar la capital, Babilonia, y se van a hacer con todo este territorio. Y ahí los persas, bajo Ciro, son los que van a dar la orden para que los judíos puedan regresar, después de 70 años de deportación en Babilonia, puedan regresar otra vez a su tierra, que es lo que tenemos en Esdras y luego posteriormente en Nehemías. Pero ahí tenemos las flechas que nos indican los lugares hacia los cuales los judíos fueron deportados. Unos van hacia el norte y luego hacia la parte oriental, que es precisamente el territorio de Babilonia, pero hay otros, como veis, que van partiendo de Jerusalén, van hacia abajo, van hacia el sur, y es precisamente estos que después de la imposición del gobernador por Nabucodonosor en Jerusalén, matan a ese gobernador y entonces, temiendo las represalias, huyen a Egipto esperando encontrar en Egipto cobertura y protección. Y ahí es donde se llevan con ellos a Jeremías. Y por eso estas flechas entonces que indican ahí la marcha de los pocos que han quedado en Jerusalén, entonces que se marchan para Egipto. Y así es como termina todo este relato de los libros de Reyes y toda esta etapa de la historia de Israel. Una etapa que va a tener un punto y aparte, por así decirlo, aunque luego va a tener una continuidad. Pero durante 70 años ellos no van a estar en Jerusalén, no van a estar en su territorio. De hecho, a partir de este momento, ellos pierden la independencia nacional. Aunque luego regresen bajo Zorobabel y con Esdras y Nehemías, etcétera, etcétera, aunque ellos regresen, no tienen independencia nacional. No son los dueños ya que pueden disponer de su tierra y de sus leyes según ellos crean, sino que están bajo un poder más grande que es el que domina. Ya sean los persas, luego vienen los griegos, luego vienen los romanos. Solamente desde el año 164 a.C. hasta el año 63 a.C., va a haber ahí 100 años en los que Israel vuelve a recuperar otra vez la independencia. Y es con la revuelta de los macabeos. Judas Macabeo
y sus hermanos y sus descendientes son los que se van a sacudir el yugo sirio que tienen sobre ellos y Israel va a ser de nuevo un Estado soberano e independiente durante esos 100 años. Es un periodo que está entre la terminación del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Pero en el año 63 a.C., Pompeyo, romano, entra en Jerusalén y la toma y la conquista. Y a partir de ese momento, Jerusalén y toda Judea queda bajo el poder romano. De ahí que cuando Jesús nazca, quien manda allí es Roma y durante siglos ellos van a estar bajo el poder romano. Incluso después de la caída del Imperio Romano, ellos, los judíos, van a estar bajo el dominio del Imperio Bizantino, el Imperio Romano Oriental que todavía sigue en pie. Cuando el Imperio Bizantino se venga abajo, son los musulmanes, el Islam, los que van a conquistar Jerusalén y también todos los territorios de lo que fue Judea, Israel, etc. Y durante muchos siglos eso va a estar bajo el poder del Islam. Hasta que después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña se hace con el control de lo que se denominará ya entonces Palestina y en el año 1948, el siglo pasado, es cuando Israel consigue ser de nuevo un Estado independiente. Pero han pasado 2500 años en los cuales solamente en una pequeña franja de tiempo Israel ha podido ser independiente. Todo lo demás, todo el resto del tiempo, ha estado subyugado, ha estado sometido bajo poderes extranjeros que son los que han dictaminado lo que hay que hacer en esa tierra y con los moradores de esa tierra. Terminamos y vamos a terminar mirando el diagrama número 4, la página número 4 del libro. Y en esta página número 4, entonces tenemos en la columna amarilla de la izquierda los acontecimientos y los reyes que gobiernan entonces la monarquía, primero unida bajo David y Salomón, y luego la división del reino que en las dos ramas, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte, veis que hay un momento en que la flecha amarilla se desplaza hacia la derecha, que es cuando se produce la deportación de Israel a Siria, y la continuidad de la otra columna amarilla de la izquierda hasta que llega un momento que se produce la caída de Jerusalén, que es lo que estamos viendo ahora, y también los 70 años de deportación en Babilonia y después el edicto de Ciro y la llegada de Esdras y de Nehemías. Y si miramos, y ya con esto terminamos, el diagrama de la página 88, ahí tenemos resumido de un golpe de vista, podéis ver ahí el Reino Unido bajo Saúl, David y Salomón, y después la división de los dos reinos, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Las flechas entonces indican la línea hereditaria por nacimiento. Entonces ahí lo veis, vemos que la línea hereditaria por nacimiento en el reino del sur es continuada, salvo
el periodo de Atalía, pero que es una usurpadora, pero todos los reyes entonces descienden de David por vía de Salomón, entonces hasta llegar al último, que es Sedequías, cuando se produce la caída de Jerusalén. Y en cambio, en el reino del norte, en la columna amarilla, vemos que las flechas son discontinuas porque hay muchas dinastías que se levantan, unos matan a otros y se ponen ellos mismos como reyes, y alguna de ellas es un poco más larga, como la de Jehú, que tiene 5 eslabones, pero las demás son o de 1, o de 2 o de ninguno, hasta que se produce la caída de Samaria. Y ahí tenéis entonces en la columna de la izquierda los profetas del reino del norte, y en la columna de la derecha entonces los profetas del reino de Judá, más o menos encuadrados dentro del nivel con los reyes en los cuales están profetizando. Pues aquí terminamos. Segundo libro de Reyes, y con esto todo este periodo. La semana que viene, si Dios quiere, empezamos con Crónicas. Con Crónicas tenemos una ventaja, es que podemos ir mucho más rápido, porque en Crónicas hay muchas repeticiones de lo que ya hemos visto en Reyes, y claro, no nos vamos a parar en las mismas cosas. Pero en Crónicas sí hay cosas añadidas que no estaban en Reyes, y por lo tanto nos vamos a parar en esas estrictamente. Vamos a leer, a ir leyendo ya Crónicas, Vamos a ir leyendo para que nos vayamos familiarizando y habituando entonces con lo que en esos libros se nos están diciendo. Pues que el Señor os bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.